para eso tenemos dos ámbitos bien marcados, el ámbito de la planificación estratégica y el ámbito de la planificación operativa. Acá decíamos que este es el mundo de las entidades, este es el mundo ya de la parte política, de la gestión pública. En el mundo y también, por otro lado, también encontramos la parte de formulación presupuestaria, que nos va a decir cuánto vamos a gastar, en qué vamos a gastar. En el marco de la planificación operativa, ¿qué encontramos? Encontramos el dimensionamiento de los recursos, la identificación de operaciones, acciones o actividades que vamos a desarrollar y cuáles son los productos que van a ser resultado de estas operaciones o acciones. Acá tenemos que tener en cuenta cuál es la formación presupuestaria, cuántos recursos requerimos, en qué dimensión van a ser, en qué periodos del tiempo van a necesitarse, quién los va a gastar, cómo se van a gastar, de dónde vienen los recursos. Entonces, todo eso es parte de la formulación presupuestaria. A ver, perdón. Acá se me va la batería. Una consulta. Sí. Sí. En tema de la planificación estratégica y la planificación operativa, ¿en qué se basa en realizar dichas ¿Perdón? estrategias o dichas planificaciones? A ver, se ¿Aló? ¿Me entrecortó. escucharon? Se entrecortó. ¿Aló? Sí, decía, en la planificación estratégica y la planificación operativa, ¿en qué se basa para formular dicha planificación de qué manera o de dónde sacan los datos específicos para formar esa planificación, ¿no? Decimos por el tema de la diferenciación entre lo estratégico y lo operativo. Sí, tanto la diferenciación, pero también en qué se basa, ¿no? De dónde formula justamente esa planificación o quién lo decide, o ya está parametrado dentro de la gestión pública. Pero quería más que todo saber de dónde se basa, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo una planificación en mi proyecto, pero yo para hacer esa planificación necesito unos datos para establecer si esa planificación va a llegar justamente a lo que yo quiero, ¿no? Mi objetivo. Por eso no sé si me dejé entender dentro de la gestión pública. ¿De dónde me baso para hacer esa planificación estratégica y operativa y la diferenciación que hay en ella, ¿no? Ya entendí. Entonces, acá tenemos que regresar un poco a este marco. Entonces, toda intervención pública, decíamos acá, nace de un requerimiento, de un problema, de una necesidad que tenemos en el ciudadano. Esta necesidad se dimensiona, se identifica y se toma una decisión sobre qué programa se va a implementar, qué acciones se deben desarrollar o qué intervención se va a desarrollar, que ya es el marco de acá de las decisiones que decíamos. Y si se dan cuenta, y esto deriva en los recursos, en la inversión entregada, en la infraestructura, recursos humanos y servicios y en la satisfacción de estas necesidades. Ahora, ¿cómo se articula eso? Si se dan cuenta, lo que está acá, los insumos, procesos, productos, resultados e impactos, corresponden con una cadena de resultados. Y en este lado también tenemos esta misma cadena de resultados. Tenemos por un lado desde los insumos, procesos, productos, resultados e impactos. Entonces es como que un ida y vuelta. ¿Cómo dimensionamos qué es lo que vamos a necesitar? A partir de la necesidad que hemos identificado, del problema público que hemos identificado, llamémosle, la necesidad pública. Esta necesidad pública nos va a llevar a tomar una decisión, que va a estar por acá. Y esta decisión nos va a llevar a asignar recursos. Y esta asignación de recursos es lo que va a llevar a identificar cuál es el dimensionamiento de las actividades y los productos que voy a entregar al ciudadano. Es decir, que va a ser como que un proceso que se va a retroalimentar siempre, a partir de la necesidad y el dimensionamiento que he hecho. Por ejemplo, he identificado que no sé, en Huancavelica hay el 50% de los niños sufre de desnutrición crónica infantil. ¿Ya cuánto es el 50% de los niños? Son 5.000 niños. Ya. De estos 5.000 niños, ¿cómo soluciono el problema de desnutrición crónica infantil? Les voy a dar una dieta balanceada no sé, en sus centros educativos por el transcurso de un año. ¿Cuánto me cuesta alimentar a esos niños por un año? Supongamos que son 5 millones de soles.
Entonces, acá yo asigno los recursos a partir del dimensionamiento del problema que he identificado. Entonces, como yo ya tengo el dimensionamiento, mi población objetivo en este caso, que son los 5.000 niños, ya tengo los recursos asignados, que son los 5 millones de soles, ya tengo esto de acá. Entonces, como tengo esos 5 millones de soles, tengo que empezar a hacer las operaciones. Tengo que convocar a los proveedores, tengo que hacer el traslado de los alimentos, tengo que ver cómo llevar los alimentos al colegio, cómo se va a entregar los alimentos a los niños, ya la parte un poco más operativa. ¿Mi producto cuál va a ser? El niño que efectivamente recibe y consume su alimento. Entonces, cuando yo aseguro que el niño recibe y consume su alimento, yo he logrado mi producto. ¿Cuál va a ser el resultado? Voy a tener que medirlos también, pues, ¿no? Voy a tener que de repente hacer la medición del niño su dedito y ver cuánto han mejorado sus niveles de anemia. ¿Y cuál va a ser el impacto que voy a lograr? Como los niños tenían anemia, de repente en el colegio les estaba yendo mal, de repente no aprendían lo que se les enseñaba en el colegio, o estaban quedándose chiquitos. Entonces el impacto va a ser medición peso y talla, voy a tener que medir indicadores, por ejemplo, de logros de aprendizaje, asistencia escolar y demás cosas. Entonces acá ya mido mi impacto. Como ustedes se dan cuenta, la parte operativa es eso, es la parte operativa, es mi día a día. Y esto es medible en el corto plazo. Y la planificación estratégica, en donde medimos los resultados en el corto, mediano plazo y los impactos en el largo plazo, ya es la parte estratégica. ¿Qué es lo que estoy logrando con mi intervención? ¿Cómo mejoro el estado de la persona, el ciudadano o de su entorno? Por eso estamos haciendo esa diferenciación de qué es lo estratégico y qué es lo operativo. Más que todo por una temporalidad y también por el tema de la medición, ¿no? ¿Y cómo dimensiono eso? A partir de la necesidad pública que he identificado. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, consultas, no sé si absorbí la consulta que me hicieron. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Un poco para contribuir, ¿no? De verdad, discúlpeme, pero cada vez que escucho yo me jalo mal los cabellos porque definitivamente el Estado anda muy atrás. Mira, en la planificación operativa, básicamente en el sector privado, nosotros lo conocemos como el plan de trabajo, ¿no? Que debe ser más práctico, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Como lo que tú dices, en tanta explicación, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Y la planificación estratégica es a qué vas a llegar, cómo quieres verte, eso, básicamente, ¿no? Son cosas bien sencillas que a veces no sé, ¿no? Entonces, en el privado es práctico. Tu plan de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos nutricionistas, en este caso, en el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos médicos, no sé quiénes van a intervenir en esta acción? ¿Y qué es lo que se quiere? Ah, ya, reducir la desnutrición en niños, listo, ese es mi, ¿y a cuánto lo quiero bajar? No sé, son 5.000 y queremos llegar a que sean solamente 1.000, ¿no? Entonces, eso es, bueno, así entiendo en el tema administrativo en donde se maneja. Entonces, creo que es lo más práctico, ¿no? Una contribución. Claro, sí, va por ese lado, pero ahí solamente si es que medimos únicamente los niños que cumplen con los estándares de nutrición, por ejemplo, estaremos midiendo solamente como que el impacto inmediato y el corto, máximo, mediano plazo. Pero en el largo plazo, ¿para qué me sirve que esos niños estén bien nutridos? Ah, ya, porque eso va a contribuir al desarrollo de capital humano, de repente reduce la pobreza, reduce el aprendizaje. Esos son externalidades, tú lo debes conocer más. En realidad, económicamente se le llaman externalidades, aunque no creo que sea tanto externalidad porque es producto de la intervención. Entonces, ¿por qué? También en clase pasada le decía, ¿no? ¿Por qué es que desarrollamos tantas intervenciones públicas? ¿Solamente porque solucionamos el problema y ya somos bomberos? ¿O hay una teoría del cambio detrás? Yo creo que debe llevarse a un objetivo, ¿no? Dentro de toda la planificación, ya sea de la manera, como bien lo dijo el compañero, la forma de trabajar y la manera en cual tú vas a reducir, tú tienes un objetivo. Por eso te decía anteriormente, si la planificación que se requiere tanto en la estrategia y en la operativa, requiere de datos. Y más o menos sí me habías dicho pues que efectivamente hay datos. Nosotros en el sector privado, cuando nosotros invertimos o hacemos un trabajo específico, por ejemplo en mi área, me dicen, este año vas a tener tanto.
Me dicen, tu objetivo es reducir costos sin perjudicar la calidad. Ok, entonces yo tengo que hacer mi planificación a base de resultados, a base de estadísticas. Entonces saco mi estadística, a ver, este año mi presupuesto fue tanto y llegué a tal objetivo, pero ahora me dice que tengo que llegar a este objetivo. Entonces mi planificación estratégica y mi planificación operativa tiene que moldearse a lo que yo tengo nuevamente un objetivo diferente. Entonces empiezo a buscar los mecanismos, ya sea en el transcurso, porque definitivamente una planificación no es transversal, porque va a tener altibajos y vas a tener pues problemas no solo propios de área, sino de empresa y externos, como hoy en día se está pasando el tema de la pandemia, y prácticamente te tumba todo, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la manera, asegurar llegar al objetivo sin perjudicar la calidad y la planificación, sin saltarme los pasos. Pero lo que yo veo, y como creo que también puede entender el compañero que me antecedió, es que a veces le damos mucha vuelta dentro del sector público y nosotros somos más pragmáticos y buscamos simplemente una línea recta para buscar nuestros objetivos a base de una planificación adecuada sin, digamos, desviarnos de la metodología o de la forma, de la manera, para llegar justamente a concretar, disminuir la desnutrición, digamos en este caso, con el objetivo de que estos niños, más adelante cuando crezcan, tengan un mejor desarrollo dentro de su ámbito, dentro del ámbito tanto de salud y de educación, ¿no? Creo que eso es más o menos nosotros lo ponemos de esa manera más pragmática. No sé si un compañero, no vi quién me decidió, coincide con lo mismo, y no sé si María coincide también con nosotros, ¿no? Nosotros vemos en el sector privado más o menos esa manera, ¿no? Que sí, es más o menos verlo por ahí, pero como les decía, detrás de cada intervención hay una teoría de cambio. Además, tengamos en cuenta algo. En sector privado, usualmente priorizan el corto plazo. O sea, veo desnutrición, supero desnutrición. Veo poco empleo, supero empleo. Pero, ¿qué es lo que logro después? Entonces, esos logros después de solucionar ese problema puntual ya se identifican en el sector público, porque recordemos que somos un Estado unificado, descentralizado, único, que nos ayuda, en el cual todas las intervenciones tienen que estar articuladas. Entonces, si es que yo reduzco desnutrición crónica en un departamento, únicamente es porque hay desnutrición crónica o porque hay un problema detrás que arrasa la desnutrición crónica infantil. Entonces, hay problemas detrás de cada desnutrición crónica. Por ejemplo, si es que yo he evaluado que tengo un problema de desnutrición crónica infantil en Huancavelica, entonces tengo que empezar a pensar, ¿qué otros factores son comunes en Huancavelica? Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, el logro educativo, que son bastante reducidos respecto de otras regiones. Entonces, empezamos a pensar, ¿por qué los niños no aprenden bien en Huancavelica? ¿O por qué hay un alto nivel de pobreza en Huancavelica? No. Entonces, son problemas que de repente con esta intervención se solucionan. Si yo mejoro los niveles de nutrición en ese departamento, voy a hacer que haya un mayor logro educativo, que los niños vayan al colegio, que aprendan lo que vayan, que aprendan cuando vayan al colegio. Y si van al colegio, ¿solamente es por aprender? ¿O por qué van al colegio? Porque luego van a tener mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Y si esos niños se insertan en el mercado laboral, ¿qué voy a conseguir con ello? Sí o no que se rompe con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ese niño ya no va a ser pobre, su familia quizá ya no sea pobre en el futuro. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor puesto de trabajo, mejor remunerado, porque está más capacitado. Entonces, hay una articulación dentro de cada intervención pública. No nos preocupamos tanto por la nutrición infantil, solamente por la nutrición, sino porque eso acarrea más problemas en el país, por ejemplo, la pobreza. Entonces, por eso les digo, detrás de cada intervención que desarrollamos hay una teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? ¿Por qué desarrollo esa intervención? ¿Qué impactos voy a lograr en el largo plazo? ¿O por qué nos preocupamos ahorita tanto en el embarazo adolescente? ¿O la deserción escolar en las mujeres? ¿Porque es importante el enfoque de género nada más? ¿O porque eso también nos genera pérdidas económicas, pérdidas de capital social y también nos genera problemas de pobreza? Entonces, hay muchos factores detrás
que nos ayudan a desarrollar las intervenciones y a medirlas también. No son, en realidad yo no lo veo tanto como externalidades, sino que son impactos, y esos impactos de repente son contributivos entre muchas intervenciones, ¿no? Que tienen que haber entes rectores que puedan direccionar y guiar esas intervenciones. O sea, ahí para que lo tengamos como un marco general. Me hizo una consulta. Uh-huh. Entonces, no sé si estaré equivocada o no, la verdad, planificación operativa sería hasta el punto de la solución del problema, o sea, hasta cubrir toda la parte, como se dice, operativa. Y a partir de planificación estratégica comenzamos a ver ya, como se dice, los resultados. Ajá, así, Ajá. de esa manera, o sea, para poder Sí. entenderlo mejor. Yo también soy del sector privado y se me es complicado, le soy sincera, ¿no? Sí, tratar de poder asimilarlo. Claro, su compañero lo resumió bien. La planificación operativa es el corto plazo y es el ¿qué hago? ¿Qué programación tengo? ¿Qué recursos requiero? ¿Y qué actividades voy a desarrollar? Y en la planificación estratégica ya es ¿qué obtengo? En el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los resultados y cuáles son los impactos que yo logro con esta intervención? Entonces, sí, para verlo más resumido. Y esta planificación operativa en sector público se llama tu plan operativo institucional, tu POI. Y ese plan operativo institucional tiene periodo de vigencia de 1 año. Entonces, en tu efectivo corto plazo, tú programas tus actividades y las costeas. Por ejemplo, si mi problema era la informalidad o el comercio ambulatorio en un distrito. Si mi problema es el comercio ambulatorio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Acciones de fiscalización. Entonces, mensualmente voy a hacer, no sé, 10 fiscalizaciones en diferentes puntos. Pum, pum, pum. Entonces, para 10 fiscalizaciones, ¿qué requiero? Voy a requerir personal, serenazgo, movilidad, alimentación, qué sé yo. Entonces, voy costeando según la cantidad de intervenciones. Y acá lo interesante también es que mediante este enfoque de gestión por resultados, podemos tener una función de producción. Es decir, podemos decir cuánto cuesta desarrollar cada fiscalización. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cuidar a un niño en el servicio de cuidado diurno de Cunamás? ¿Cuánto me cuesta dar un desayuno escolar en Jaliguarma? Entonces yo ya tengo el costeo menudo de cuánto me cuesta cada vacuna, cada intervención, cada niño que aprende en el colegio, cada joven que aprende en una universidad, cada joven inscrito, cuánto me cuesta educar a esa persona, cuánto me cuesta brindarle un servicio a esa persona. Entonces, ya como que he organizado y he podido, digamos, optimizar esta función de gestión del presupuesto. Y sé cuánto me cuesta cubrir las necesidades de mis ciudadanos. A ver, acá me pregunta. Para la planificación operativa puede haber varias actividades en el corto plazo para llegar al resultado final o la planificación estratégica. Claro, en la planificación operativa, mi ejemplo ha sido bastante sencillo, ¿no? Pero acá podemos desarrollar múltiples actividades. Claro, acá tenemos, como les decía, hay múltiples actividades. Creo que como ustedes vimos la clase pasada el ejemplo de MIDIS, ahí identificábamos que, por ejemplo, para esta intervención del desarrollo infantil temprano, ¿qué desarrollo? Desayunos escolares y también servicio de cuidado diurno, servicio de acompañamiento de la familia. Y para cada uno de estos va a haber una actividad operativa. Vamos a verlos de repente si nos da el tiempo más adelante. Entonces, es como yo digo que es como un embudo. Acá, ¿dónde está? Ay, acá no tengo la pizarrita. Ah, no, sí tengo la pizarrita. Entonces, ¿qué tenemos en este tipo de planificación? Voy a tener múltiples actividades. Por ejemplo, estas primeras 3 actividades van a darme un producto 1. Estos van a darme un producto 2. Y estas me van a dar un producto 3. Estas van a lograr un resultado 1. Y estas van a darme un resultado 2. Y esto en conjunto va a darme un impacto. Imagínense que el impacto es la reducción de la pobreza. Y el resultado acá, el resultado 1 va a ser el alivio en primera infancia y el resultado 2 va a ser el incremento del ingreso autónomo de los hogares.
Entonces acá tengo una serie de intervenciones y actividades y acá tengo otros productos y actividades que voy a desarrollar para lograr este segundo resultado. Entonces es como les digo, como un embudo. Van a haber muchas actividades que van a decantar de repente en un único impacto, viéndolo como cadena de valor. Y esto de acá es mi parte operativa, mi corto plazo, y esto de acá va a ser mi parte estratégica, mi mediano y largo plazo. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Dudas, consultas, eso sí es bastante importante que lo tengamos claro. Ya, entonces seguimos. Y por ejemplo, acá ya está una explicación un poco más desagregada de cómo vemos la planificación operativa estratégica y la formulación presupuestaria. Entonces, en la parte de formulación presupuestal, que está acá abajito y que a veces es un poco ignorada, está la red programática institucional. ¿Cómo programo mi inversión? ¿Qué fuentes de financiamiento tengo? ¿Cómo voy a financiar mis actividades? Y acá está la vinculación de las operaciones con mis actividades presupuestarias. Ahorita vamos a ver qué es la estructura presupuestal. Por otro lado está la planificación operativa. Identifico mis productos, defino mis operaciones, hago mi listado de acciones o actividades, veo mi requerimiento de insumos y los valorizo. Es decir, que voy a costear cuánto me cuesta cada desayuno escolar, voy a costear cuánto me cuesta cada acción de fiscalización, voy a costear cuánto me cuesta cada vacunación. Entonces acá yo costeo y valorizo e identifico las actividades. Y en la parte estratégica, ¿qué hago? Identifico los problemas, defino mis objetivos estratégicos, defino mis resultados y veo cuáles son las operaciones tentativas que se pueden hacer. Entonces, esa más o menos es la vinculación que vamos a tener y la desagregación que tenemos. Acá me quedo con esta parte de los problemas y los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Estos objetivos van a responder a estos problemas. Y esto me va a dar cuenta de los resultados que voy a obtener. En la parte operativa, ¿con qué me quedo? Identificación de productos, mis operaciones y el listado de las acciones. Porque producto de estas acciones es que voy a obtener estos productos. Y también el requerimiento de insumos y la valorización, que esta es la parte también importante, ver cuánto me va a costar. Y acá en la formulación presupuestaria, ¿con qué me quedo? Con la vinculación de operaciones y las actividades presupuestarias y la red programática institucional. ¿Cómo lo costeo? ¿De dónde lo costeo? ¿Qué voy a tener en cuenta para costear? A ver, acá me preguntan en el chat, ¿existe una evaluación de la planificación estratégica? Sí. Esto lo evaluamos bueno, ya yéndonos al marco normativo, todo lo que es el ámbito de la planificación estratégica lo evaluamos cada año. Es decir, cada año yo voy a ver cuáles son los resultados en reducción de anemia, incremento de asistencia escolar o incluso el marco de la reducción de la pobreza. Entonces, cada año yo voy evaluando cómo van avanzando mis indicadores. Y ahí yo también puedo identificar alertas. Y, por ejemplo, ese es un caso que se ve claro en seguridad vial. En seguridad vial, los siniestros viales tienen un comportamiento más o menos así. Como ustedes ven, tiene una tendencia creciente. Pero durante años nos hemos basado en múltiples intervenciones. Siempre se han desarrollado acciones de capacitación, sensibilización a la ciudadanía y capacitación a conductores infractores. Entonces, a ojo de buen cubero, ¿qué pueden identificar acá? Si es que mi estrategia está definida acá, yo ya he gastado mucho presupuesto en estas tres actividades, pero la tendencia es creciente, ¿qué pueden decirme de esta intervención? No ha funcionado, pues. Si es que yo he identificado estas actividades y yo he efectuado el gasto, he ejecutado mi gasto todos los años, he seguido capacitando conductores, tengo una gran cantidad de conductores infractores capacitados, pero los siniestros viales han seguido incrementándose, ¿qué puedo decir? Mi estrategia no ha funcionado. Entonces, por eso es que cada año yo tengo que ir evaluando, midiendo la temperatura, viendo cómo está yendo.
mis impactos o mis resultados, mis objetivos que identifico en esta planificación estratégica. Entonces, normativamente, la planificación estratégica se evalúa en cada año. Y la planificación operativa también se evalúa, por si acaso. Acá la norma nos dice que la planificación operativa se evalúa mensualmente. Entonces, todos los meses tengo que emitir mi reporte de cómo se va a ir evaluando esta intervención. Y acá me preguntan, ¿por qué la identificación de problemas se encuentra en la planificación estratégica? Porque los problemas se encuentran en el ámbito del ciudadano y usualmente los problemas se caracterizan por ser, ¿cómo decirlo? Por ser de impacto, por ser de resultado. De alguna manera ustedes pueden ver que ¿por qué lo identificamos? Porque está en el ámbito del ciudadano también. A ver, se está afectando un ruido, por favor. A ver si me ayudan a silenciarlo. ¿Dónde estás? Ok, entonces identificamos el problema que está vinculado con la planificación estratégica. No es que se encuentre en la planificación estratégica, ojo, sino que este problema va a estar vinculado con los objetivos que yo defino en mi planificación estratégica. Entonces, en esta parte de la planificación estratégica es que yo cuantifico la magnitud del problema. Veo cuál es la población afectada, cómo es la población afectada, identifico cuál es la dimensión del problema que me estoy enfrentando, cuál es la necesidad pública a la cual me estoy enfrentando. Entonces, como dimensiono esa cantidad, yo ya puedo definir ahí mis objetivos. Allá. Como yo he visto que el problema es el embarazo adolescente, entonces voy a definir algunos objetivos. Voy a hacer tal cosa, voy a reducir el embarazo adolescente en un periodo de 10 años. Entonces, ese es mi objetivo. Por eso está en ese ámbito, está en el ámbito del ciudadano. Porque ustedes se imaginan identificar un objetivo solamente de corto plazo. Sería un poco más... O sea, ya no estaríamos hablando tanto de planificación estratégica, ¿no? Si lo definimos solo en el corto plazo. Entonces ahí ya como que se desmerece la gestión. Muy bien, avancemos. Entonces, en este marco está el decreto 1440, que es el decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público. A ver, antes de pasar. La planificación también tiene riesgos, pero la toma de decisión o programa de presupuesto son recursos gastados por factores negativos. Cuando un programa no tiene impacto, puede la Contraloría intervenir o solo queda como antecedente. En realidad yo he visto que no sé si la Contraloría más se ha basado en fiscalizar, ¿cómo decirlo? No quiero ser hiriente. A ver, en términos de cada institución hay una oficina de control interno. ¿Qué hace esta oficina de control interno? Verifica que cumplamos con todas nuestras obligaciones como institución. Por ejemplo, si a una municipalidad le corresponde gestionar un programa presupuestal, por ejemplo, el programa de reducción de costos de transporte en la población. ¿Qué va a vigilar la oficina de control interno? Que cumplas con lo que dice ese programa presupuestal. O sea, que cumplas con tus inspecciones, con tu capacitación a conductores, que cumplas con tener tu red vial en buen estado, que cumplas con lo que te dice ese programa. Pero la Contraloría no siempre, o no he visto, que haga evaluaciones sobre los impactos o resultados que alcanzas. O sea, la Contraloría lo que te dice es, ¿cumples con tu marco normativo? ¿Estás gastando la plata? Sí, allá. Nada más. Pero no me dice si mi gasto es efectivo, es eficiente, si estoy logrando mis resultados, mis impactos. Producto de ello es que ustedes van a ver que hay intervenciones de repente muy puntuales, que tienen un comportamiento como el que está acá, que tienen una tendencia evidentemente creciente, pero que se siguen desarrollando las mismas acciones. Entonces, ahí tenemos que ir un poco más atrás de cómo hemos diseñado esta intervención. Si esta intervención está mal diseñada, corresponde al ente rector poder evaluarlo, que vamos a ver que es una parte del proceso presupuestario, que tenemos que evaluarlo y tenemos que modificarlo de ser el caso.
Entonces, si esta estrategia no me ha funcionado, ¿qué me corresponde hacer? Modificarla, pues. Tengo que cambiar esa estrategia, porque no está dando los resultados que me está brindando. Entonces, parte de este proceso presupuestario también es poder evaluar. Está también vinculado con lo primero que decíamos, ¿no? La política de modernización también lo que nos dice es que tenemos que hacer seguimiento, monitoreo y evaluación constante a todas las intervenciones públicas. ¿Para qué? Para que podamos mejorarlas, ajustarlas y ver que tengamos los impactos que deseamos, ¿no? Entonces, la Contraloría, digamos que no verifica los impactos, verifica más bien que se esté gastando, que se esté cumpliendo con el marco legal establecido. Pero la efectividad no he visto que vea sobre esos temas, ¿no? Entonces, un programa presupuestal, por eso es una herramienta bastante fuerte, ¿no? Porque ahí se vincula todo el presupuesto y ahí también vinculo cuáles son los resultados que voy a alcanzar. ¿Ok? Entonces, pasemos. Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Acá se los pongo, acá es el Decreto Legislativo, en su capítulo. Entonces, acá ya entramos en materia. ¿Qué es el presupuesto público? Acá hay algunas definiciones que debemos tener en cuenta, que les vamos a tomar en algunos casos como referenciales. En primer lugar está el crédito presupuestario. ¿Qué es el crédito presupuestario? Que es la dotación consignada del presupuesto público y modificaciones que constituye el monto límite de gasto de las entidades. Es decir, en buena cuenta es cuánto presupuesto dispones para gastar, cuánto tienes en tu cuenta bancaria para que puedas ejecutar tu intervención. Segundo concepto, digamos, el programa presupuestal. ¿Qué es el programa presupuestal? Es la unidad de programación de las acciones integradas articuladas que nos orientan a proveer productos para lograr resultados, objetivos estratégicos institucionales en el marco del presupuesto por resultados. A ver acá. Ya. Acá hay un comentario en el chat, dice, cuando sucede es necesario revisar la fase de planificación estratégica, la Contraloría poco conoce el tema de planeamiento estratégico. Bueno, no quería decirlo así, ¿no? Pero sí, pasa que ya cuando hay problemas en la ejecución de intervenciones y te das cuenta que no funcionan, tienes que modificar dos cosas. O tu plan estratégico, tu diseño de intervención o tu diseño del programa presupuestal. Y de alguna manera tenemos que saber que modificar un diseño de programa presupuestal es un proceso bastante complejo, que puede tomar 2 periodos presupuestarios, es decir, que 2 años puede tomar hacer una modificación en un programa presupuestal. Entonces, ahí también tenemos una cierta dificultad. Siguiente. Bueno, hablábamos del programa presupuestal, que es la unidad de programación de acciones que se orientan a proveer productos, o sea, dentro de una cadena de valor, para lograr resultados u objetivos estratégicos en el marco de un presupuesto por resultados. Este programa presupuestal puede ser un programa presupuestal orientado a resultados o un programa presupuestal institucional. ¿Cuál es la característica de estos programas orientados a resultados? Que son de carácter multisectorial e intergubernamental. Vale decir que estos programas orientados a resultados ya no, solamente en su momento estuvo el programa articulado nutricional, que confluía acciones de muchos sectores. Estaba por ahí el MINSA, Minedu, no me acuerdo si estaba ahí Minedu, pero estaba el MINF, estaban varias instituciones involucradas, incluso los gobiernos regionales y locales. Pero es el único caso, porque la experiencia que hemos tenido acá en el país es que cuando hay un programa presupuestal y en realidad en cualquier intervención en la cual intervienen, valga la redundancia, muchos actores, la dificultad que tenemos es que este programa resulta ser de todos y de nadie. Y ya nadie se hace muy partícipe, muy responsable de los resultados. Entonces ahí como que se diluye un poco la acción. Lo que más encontramos son programas presupuestales institucionales o sectoriales que ya digamos que consolidan los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales o sectoriales. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta son los centros de costo, que son las unidades
dentro de cada entidad, o sea, los, digamos, direcciones de línea, algún tipo de organización administrativa dentro de cada sector, de cada institución, en donde se consolidan los costos derivados de la provisión de bienes y servicios y el desarrollo de procesos de soporte. Entonces vamos a ver un poco cuál es el, digamos, el ciclo del proceso presupuestario. ¿Cómo empezamos? Primero hacemos la programación multianual. Veo cuál es mi requerimiento de gasto, dimensiono cuáles son las necesidades de mi población objetivo y empiezo a armar mi programación multianual. ¿Por qué le llamamos multianual? Porque es de un periodo de 3 años. Entonces, yo hoy día, año 2021, ya estoy programando para el año 2022, 23 y 24. Estimada María, sí. Disculpa que te corte. No sé si de título personal hacer este tema con un ejemplo, con un municipio, para poderlo tomar más, para enfocarme mejor. Si tuvieses algún ejemplo, no con un presupuesto, sino los procesos, pero con este presupuesto. No entiendo que el PIA, por ejemplo, después viene el presupuesto que vas a hacer. Entonces, no sé si podrías hacerlo con este ejemplo, esta PPT, para que pueda entender mejor. Te agradecería. A ver, ya. Igual, en realidad el procedimiento va a ser el mismo en un sector, una institución o un municipio. Por ejemplo, pensemos en un municipio. ¿Qué programa presupuestal o en qué gasta una municipalidad? Es más, vamos a verlo juntos. A ver, acá recojo está. de residuos sólidos, digamos. Residuos sólidos manejan todos los municipios, ¿no? A ver, consulta. Claro. Consulta amigable. Ya, vamos a verlo por el consulta amigable. Vamos a irnos a un nivel de gobierno. Vamos a irnos a un gobierno local. Vamos a irnos a una municipalidad. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa. Una municipalidad provincial, ¿ya? Por ejemplo, la de Arequipa. Vamos a ver en qué gastan. Mira, en esta parte vamos a ver todo lo que es programa presupuestal. Vamos a ver la categoría presupuestal. Entonces, la Municipalidad de Arequipa tiene un PIA. ¿Qué es el PIA? El Presupuesto Institucional de Apertura. ¿Cuánto te da el MEF al inicio del periodo, al inicio de año, para que empieces a gastar? Por ejemplo, acá vemos que el PIA que tiene esta municipalidad es de 177,000 soles. Y luego tienen un PIM. ¿Qué es el PIM? El Presupuesto Institucional Modificado. Es decir, que durante el año pueden otorgarle presupuesto adicional. Pueden otorgarle presupuesto adicional de repente por un saldo presupuestal, por una operación de crédito u otro factor. Entonces acá también tenemos un PIM asignado. Vemos que el PIM generalmente va a ser superior al PIA. Entonces el presupuesto que te dan de apertura usualmente puedes negociarlo y se puede incrementar ya en el camino, cuando vas gestionando. ¿Qué más vemos acá? ¿Cuánto han ejecutado? Acá a la derecha está su avance. Ay, ¿qué hice? Ah, le he ordenado. Vamos a ordenarlo por nombre nomás. Ay, no, se me modificó todo. Municipalidad, dijimos departamento. Ay, qué pesados. Ya. Vamos a reiniciarlo, ¿ya? Se me reordenó todo. A ver, decíamos nivel de gobierno, gobierno local, una municipalidad, en Arequipa. Vamos a ver una municipalidad provincial. Acá está, la provincial de Arequipa. Acá vemos lo que dice avance. ¿Qué es el avance? Es lo que llamamos ejecución presupuestal. De lo que me han dado, ¿cuánto he gastado? Entonces, acá, ¿qué es lo que divido? Si ustedes dividen, a ver, háganlo en su calculadora, el devengado entre el PIM, les tiene que dar este porcentaje, 55.7. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué gasta esta municipalidad provincial. Acá vamos a la parte que dice en qué gasta. Vamos a ver una categoría presupuestal.
Y acá están todos los programas presupuestales que son parte de esta municipalidad. Entonces, esta municipalidad con el presupuesto que le dan, tiene que gastar en el programa articulado nutricional, en el programa de TBC, en el delitos y faltas de seguridad ciudadana, gestión de residuos sólidos, inocuidad alimentaria, recursos hídricos y demás. Por ejemplo, está el tema de residuos sólidos. Vamos a verlo cómo lo miden, ¿ya? Vamos a productos, acá están los residuos sólidos y acá están sus actividades que van a desarrollar. Miren, hay una actividad de educación, de almacenamiento, recolección, valorización y tratamiento. Supongamos el tema de recolección. Vamos a hacer nuestro ejemplo con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta municipalidad provincial? Decíamos que la municipalidad provincial de Arequipa va a programar en múltiples programas presupuestales. Por ejemplo, el de residuos sólidos. Y para el programa de residuos sólidos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que programar para los próximos 3 años. Es decir, que para programar para el año 22, para el 23 y para el 24. En este programa de residuos sólidos yo tengo que... ¿Se acuerdan que una de las actividades era la de capacitación, educación a la ciudadanía, una cosa por ahí, ¿no? Entonces voy a programar, por ejemplo, para el año 2022 voy a hacer 10 talleres para educación a la ciudadanía. En el año 2023 voy a hacer 15. En el año 24 voy a hacer 20 talleres. Ahora, ¿cuánto me cuesta hacer cada taller? Ya, yo he sacado mi presupuesto, como hago una convocatoria vía Zoom, no me cuesta mucho, solamente tengo que contratar a mi facilitador. Supongo que por taller gasto 5.000 soles o 500 soles. Entonces acá voy a gastar 5.000 soles. Acá, ¿cuánto sería? Acá mi facilidad me cuesta 500 soles, dijimos, ¿no? Acá van a ser 6.500. Y acá va a ser, no sé, un valor. 10.000. ¿Cuánto? 10, 10.000. ajá. Claro. Acá no es 6.500, acá es 7.500. Ya. Entonces, esto de acá es mi presupuesto multianual. Como yo he sacado cuál es mi meta física, que es mi taller que voy a ejecutar, voy a hacer 15 talleres, 10 y 20 talleres. Yo ya sé cuánto me cuesta cada taller, entonces acá he sacado mi presupuesto. Relacionado con mi meta física, mi presupuesto va a ser 5.000, 7.500 y 10.000 soles. Entonces, ese es mi presupuesto multianual. ¿Cuánto voy a gastar en los próximos 3 años? Entonces, de acá paso a la formulación. Como he dicho, ¿cuánto voy a gastar? Ya yo voy donde el MEF y le digo, ¿sabes qué, MEF? Yo estoy programando estas actividades para los próximos años. Entonces, esa es la fase de formulación. Y ahí se empieza una fase de negociación. Me van a decir, ¿sabes qué? Tú has hecho tantos talleres el año pasado, no te han funcionado, o de repente prioriza tu presupuesto por acá y se hacen ciertas modificaciones en el camino. Luego pasamos a la fase de aprobación. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto? Ya en el último trimestre del año, con la ley de presupuesto que ha sido sustentada en el Congreso y demás, se aprueba cuánto va a gastar cada entidad pública, cuál es el techo que le han dado a cada entidad pública. Y con ese techo presupuestal también se divide entre todas las instituciones. Y ahí me van a decir, Beatriz, tú para el año 2022 has programado 5.000 soles en asistencias técnicas en talleres. Pero no te voy a poder dar los 5.000 soles porque, mire, este año no es prioridad eso. Entonces, no te voy a dar 5.000 soles, solamente te voy a dar 3.000 soles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es que yo programé 10 talleres, ya no voy a hacer 10 talleres. Entonces, ¿cuántos haré? De repente haré, hacia ojo de buen cubero, unos 6 talleres. Entonces, yo ajusto mi presupuesto. Ya me dieron mi aprobación de presupuesto. Y en el marco de mi meta física también voy a sincerar, ajustar mi meta física. Entonces, esta meta física final, junto con mi PIA final, que es mi presupuesto de apertura, es el que va a pasar a ejecución. Esta meta física de 6 talleres es la que yo efectivamente voy a implementar durante la ejecución.
esto pasa acá. Entonces, ya en el año 2022, cuando sea el 1 de enero del año 2022, yo empiezo a ejecutar mis actividades con el presupuesto que me han dado, con el techo que me han asignado. Y cuando empiece a implementar, me van a pedir que haga una evaluación. Cada cuánto hago mi evaluación va a ser trimestral. Entonces, cada 3 meses voy a tener que dar cuenta de cuántos talleres he realizado, cuánto he gastado en los talleres y si no los hice, por qué no los hice y cuándo los voy a hacer. Entonces, ahí entra la fase de evaluación. Y así se repite todos los años. Y todos los años programamos para un marco de los próximos 3 años. Siempre va a pasar eso. Y esto de acá se va a articular con tu fase de planeamiento operativo. Porque si tú ya sabes cuánto vas a gastar y cuál es tu meta física, entonces operativamente tienes que saber qué, las actividades que vas a desarrollar y las tareas que vas a desarrollar para desarrollar esta meta física. Entonces, eso es como que articulado con el plan operativo institucional, con el POI, con tu plan anual, si se quiere, ¿no? Ya, entonces ahí hemos avanzado una parte de la clase que había pensado hacerla después y hemos visto cómo es el consulta amigable. Y este proceso presupuestal lo hacen las municipalidades y también los hacen los gobiernos regionales y toda entidad pública en realidad, de todo nivel de gobierno. Todos tienen que pasar por esta fase. ¿Para qué? Para que les den el presupuesto. Ya, hasta acá, ¿dudas o consultas? Uy, nos hemos... Sí, Ninguna. doctora, una consulta. Sí. Usted explicó respecto del punto de la evaluación que se realiza cada 3 meses. Entiendo que la entidad tiene que dar cuenta cada 3 meses de lo que ha realizado, entiendo, ¿verdad? O lo Sí. que está realizando. Si en este caso, por ejemplo, en el transcurso de la mitad del año, no da cuenta, por ejemplo, de lo que ha realizado, ¿había algún tipo de perjuicio para la entidad o es un control anual en este caso? ¿Cómo procede en este caso? En realidad, el MEF le pide que suba su sistema de seguimiento todos los meses, qué es lo que está haciendo. Entonces, es muy difícil que se escape del sistema del MEF. Y acá les voy a enseñar. Por ejemplo, acá hemos visto el caso de residuos sólidos, ¿sí o no? Y acá si es que abrimos un poco más este programita, a ver dónde está, genérica, no, función. Vamos a abrir un poco más el PPR, ambiente, división funcional. Gestión integral ambiental, grupo funcional. Residuos sólidos. Y acá está la meta. Si ustedes se dan cuenta, acá la meta es la recolección y transporte en residuos sólidos municipales. Y acá, hoy día estamos 23 de febrero. Al 23 de febrero me tiene que poner cuánto ha sido la cantidad de recolección, su unidad de medida y su meta física que ha avanzado. Entonces, es bien difícil que se escapen del MEF. Siempre su información tienen que subir en la consulta amigable. Y ahí como hay un incentivo perverso, porque como el MEF es el que le regula el presupuesto, entonces es bien difícil que le digas, MEF, sabes que no te voy a decir cuánto he gastado. Entonces, ahí están como que bien amarrados para que siempre den cuenta de en qué gastaron y cómo gastaron. Entonces, tiene que estar subido en su sistema de consulta amigable, en su CIAF también. Y una María, consulta, aquí ¿ello hay un detalle que... perjudicaría lo que, por ejemplo, el presupuesto que le otorguen el próximo año, estas funciones que haga la entidad de no subir periódicamente estas acciones, podría perjudicar el presupuesto del otro año o no? En realidad sí perjudica, porque cuando vamos a esta fase entre la formulación y la aprobación en donde estamos negociando con el MEF evalúa tu desempeño del año pasado. Y si, por ejemplo, no sé, a mí me tocaba hacer no sé, cualquier cosa. Si me tocaba hacer en capacitación a docentes, y yo me comprometí en capacitar a 5.000 docentes con 5 millones de soles. Y me gasté los 5 millones y solamente capacité a 3.000 docentes. Yo voy y le digo al MEF, ¿sabes qué? He ejecutado todo mi presupuesto, pero el MEF me va a decir, pero no has ejecutado la meta física que te has comprometido. Entonces, para el próximo año, ¿qué va a hacer? Voy a tener que justificar por qué no he llegado a la meta, si me ha costado más caro, si le he programado mal,
o qué ha pasado para que me puedan dar un presupuesto similar o mayor. Si es que no ejecuté, y lo mismo pasa con las municipalidades, si es que ejecutan menos de lo que se han comprometido, para el siguiente año les ajustan el presupuesto. Entonces, sí hay una estrategia de garrote y zanahoria ahí. Si es que no ejecutan bien su gasto, también en el siguiente año pues les piden más sustento para que les puedan brindar el presupuesto, ¿no? María, aquí quería acotar un punto que de repente estamos obviando. Bueno, no quería tocarlo, pero sí es verdad que cada 3 meses las municipalidades suben pues a transparencia o reportan al MEF los gastos que ellos están haciendo, pero no precisa realmente si esos gastos fueron ejecutados acorde a lo que ellos han planificado. Ejemplo, yo vivo en el distrito de Villa María, yo he visto el presupuesto que gasta Villa María, pero vemos en Villa María pues que las calles siguen colmadas de residuos sólidos. Entonces, no siempre lo que se reporta al MEF significa que el gobierno local ha gastado tal cual. Ellos incluso podrían decir, bueno, me falta presupuesto. Incluso mi distrito ha sido en una gestión anterior, ha sido declarado en 4 emergencias sanitarias. Entonces, y ya ha habido, pues, por el tema de emergencia, se reparte abiertamente, se entrega un presupuesto adicional, pero aún así sigue existiendo, digamos, ese vacío, no solo en el distrito, creo que a nivel de distritos periféricos de Lima sucede casi siempre estos problemas, ¿no? Pero ¿quién garantiza? No sé si el CINIA, digamos, lleva el control de cuántos residuos por día tonelada recolecta el distrito, ¿no? Pero no te podría decir, pues, que efectivamente la municipalidad recolectó hoy día, no sé, 5 toneladas. Yo puedo, como institución, como municipalidad, yo puedo falsear esa información y reporto, bueno, mi presupuesto este año de hoy día fue 5 toneladas, pero me faltó presupuesto. Entonces, estoy aumentando mi presupuesto imaginativamente, pero no estoy logrando cumplir, digamos, la solución del problema en la sociedad. Pero entonces, ¿cómo yo controlo como MEF que realmente ha sido eficiente ese control de gasto presupuestado en mi distrito? En realidad, lo que sospecho que podría pasar ahí es que hay un mal dimensionamiento. Por ejemplo, en San Martín de Porres, imagínense que diariamente se producen 15 toneladas de basura, de residuos sólidos. Pero por alguna razón y por temas presupuestarios, la municipalidad no dimensiona esas 15 toneladas, dimensiona solamente 7, por ejemplo, y asigna presupuesto para 7 toneladas. Entonces, yo ejecuto mi presupuesto, yo voy a recoger mis 7 toneladas, pero el requerimiento es mayor. Así que yo sospecharía que puede estar pasando eso, que de repente no han dimensionado realmente cuántos residuos sólidos se está generando. Y aparte en temas de municipalidades sí es un poquito más complejo, ¿no? Porque tienen cierta autonomía y sus órganos de control interno deberían actuar mejor ahí. Así que ahí sí es un poco más difícil, ¿no? Pero Buenas aquí noches. yo aportaría algo más, ¿no? Si me permite. Hay un reporte en el CINIAS, si mal no lo recuerdo, donde establece cuánto per cápita yo genero al día y por distrito al mes en los últimos años. Yo por eso le decía anteriormente, dentro de una planificación estratégica o específica. Ese valor es el que vale, pues. Exactamente. Pero entonces, de repente no lo han considerado. Entonces, mi trabajo netamente como autoridad local está saliendo. Yo no sé si normalmente Contraloría normalmente ve estos casos después de que se gastó el presupuesto, no siempre sigue No es en antes. línea corriente en el día a día, ¿no? Porque no está sistematizado todo el gasto general pues de un distrito, y para poder ellos controlar a nivel de sistemas, por medio de sistemas o software, para regular si que realmente están cumpliendo con el presupuesto adecuado. Solamente pongo mi dato de acuerdo a lo que yo crea que ya como distrito, como gobierno local, creo que ya haya estado, bueno, ya le cumplí al MEF, pero no hay ese control específico, ¿no? Claro, hay falta la articulación y como les digo, también el control de los órganos de control interno también es medio
limitado en algunos casos, ¿no? Buenas noches, ahí tengo un comentario y quisiera agregar, ciertamente el MEF hace seguimiento sobre los presupuestos, ¿no? Entonces, al hacer seguimiento sobre los presupuestos, hace seguimiento sobre la ejecución de los presupuestos de las entidades, más no de la calidad en la ejecución. Ese es creo que un gran inconveniente que creo que el MEF intenta, ¿no? Salvar, para saber si es que realmente estoy gastando la plata en calidad y que realmente me está brindando buenos servicios o estoy adquiriendo buenos bienes, ¿no? Entonces, que lleguemos al 100% en las entidades no implica que se hayan creado, se hayan hecho buenas gestiones, ¿no? Entonces, por ahí va, todavía no sé cuál es el órgano o la entidad que tiene esta facultad de, al supervisar la calidad, también poder hacer estos cambios en la planificación estratégica operativa, ¿no? Que implicaría que ahí sí poder impactar de mejor manera en los servicios. Claro, y en efecto, muchas veces malentendemos que mientras que más ejecuto, soy mejor. Entonces, hay un comportamiento que es casi un incentivo perverso. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando es época cercana a elecciones municipales, ¿qué es lo que encuentran más en sus calles? Todas las pistas levantadas, ¿sí o no? La pista la han hecho hace medio año, pero ya empezaron a construir de nuevo. Entonces, si es que ustedes analizan el comportamiento del presupuesto, el presupuesto en ejecución presupuestal es más o menos así. Acá hay un pico, acá baja, hay un pico, acá baja, hay un pico y acá baja. Y se van a dar cuenta que estos periodos son periodos de elecciones municipales. Entonces, acá es el año 2. ¿Cuándo fue la última elección municipal? Hace 2 años, 2018, 19 creo, ¿no? Entonces, acá empezaron a levantar todas las pistas. Ejecutaron un montón de presupuestos, no importa cómo haya sido, ¿eh? Al siguiente año es elegido el alcalde, se acomoda en su curul, el siguiente periodo recién empieza a darse cuenta de los problemas de su distrito y acá empieza a levantar todas las calles. ¿Por qué? Porque hay el incentivo perverso de que la gente tiene que ver obra. Entonces ahí se levanta la ejecución. Entonces malentendemos ejecución presupuestal como efectividad en la gestión, lo cual no es cierto. Muchas veces vemos que hay inversiones que no son necesarias, ¿no? Acá en San Miguel está el parque de John Lennon. Entonces, hay cosas que no son tan necesarias, ¿no? A ver, y claro, el tema de cómo calculamos ya que el presupuesto gastado se ha gastado en cosas importantes, efectivas para el ciudadano, ya es un poco del diseño del PPR y también su articulación con el planeamiento. Porque recuerden que en el planeamiento definimos a dónde queremos llegar, identificamos nuestras brechas, conocemos cuáles son las principales brechas de servicios y necesidades de la población. Y el presupuesto tiene que articularse a ello también. Como hay una necesidad identificada en la población, tengo que identificar cuáles son los resultados, los impactos que voy a generar en la población. Y eso articularlo con el presupuesto. Entonces, ahí tiene que haber una sinergia continua entre la planificación y el presupuesto para que se logren los resultados que estamos deseando y que el gasto sea eficiente. A ver, veamos el chat. Acá me preguntan, ¿qué sucede con los insumos médicos como es la protección a cada trabajador? ¿Quiere decir que como no programaron debe ser el MINSA, sector de salud, que no programe en base a esta evaluación? No. Por ejemplo, en casos como los que ha pasado ahorita con la pandemia o cuando hubo el niño costero o cuando sucede algo en el contexto, surge la figura de la modificación presupuestal. Entonces, si es que yo, por ejemplo, destiné acá presupuesto a mis actividades de capacitación, que no son tan importantes ni tan estratégicas, a decir verdad, y surge el tema de la pandemia, entonces yo hago una modificación presupuestal. Ya no gasto 3 millones en capacitación, sino voy a gastar solamente de repente 1 millón en capacitación y los 2 restantes los direcciono a la pandemia, porque es la prioridad ahorita. Entonces hago esa modificación presupuestal, cambio el destino del presupuesto, por decirlo de alguna manera. Entonces sí puedo hacerlo y al hacer esta modificación presupuestal también tengo que evaluar en cómo se está gastando este presupuesto y cuáles son los resultados que estoy logrando. Acá otra pregunta. Actualmente se evalúa semestralmente. ¿Se puede ir ajustando en coordinación con los responsables de la ejecución de actividades con la finalidad de cumplir la meta física programada? Sí, en efecto, el año pasado,
por el contexto del COVID, se dispuso que las evaluaciones del POI y del presupuesto sean semestrales, porque claro, la ejecución había sido anómala y también por el tema del trabajo remoto para no cargar mucho a los funcionarios. Entonces se dispuso que sea semestralmente, pero en términos normales, sí es trimestral, ¿no? El producto final no llega al cliente. Sí, es verdad, muchas veces estamos gastando el presupuesto, pero el producto final no se ve. Es el caso que les puse, pues. Los siniestros viales tienen un comportamiento creciente todos los años, pero yo efectivamente gasto mi presupuesto en todas las actividades que me han dimensionado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No estoy logrando el resultado, pero sigo gastando el presupuesto y soy súper eficiente presupuestalmente, ¿eh? Tengo una ejecución presupuestal genial, pero el resultado, ¿dónde está? Entonces, hay que evaluar también eso. ¿Por qué las municipalidades, en vez de ejecutar y gastar el presupuesto otorgado, prefieren devolver el presupuesto y no gastarlo? ¿A qué se debería ello? No es que prefieran, sino que no hay mucha capacidad para gastarlo. Por ejemplo, si es que yo obtengo presupuesto que podría gastar en un proyecto de inversión pública, ¿qué requiero para gastar en un proyecto de inversión pública? Requiero hacer mi diseño del proyecto, hacer mi expediente técnico, hacer mi gestión con el MEF, diseñar el proyecto y todo lo demás. ¿Y eso qué requiere? Un profesional que sea experto en proyectos y que pueda hacerlo. Entonces, si es que mi municipalidad no tiene la capacidad o no tiene los profesionales capacitados para hacer ese proyecto de inversión, entonces el dinero se queda ahí y se devuelve al tesoro. Entonces, es más, no es que la municipalidad prefiera hacer eso, no es que ellos sean malos ni nada por el estilo, es que muchas veces no tienen la capacidad de gestión. Y de verdad las municipalidades están bien cargadas porque tienen muchas funciones asignadas y poco personal asignado. Entonces, es como que le has dado una responsabilidad muy grande a un niño que recién está aprendiendo o que no tiene tantas capacidades para desarrollarlo. Entonces, yo soy un poco crítica con la ley de descentralización y con todo lo que se ha dado a los gobiernos regionales y locales, porque se les ha dado funciones, pero no se les ha dado presupuesto y no se les ha dado personal capacitado. Así que no había una fase de capacitación efectiva de personal en gobiernos regionales y locales. ¿Cómo les pido que gestionen? Es un poquito injusto, ¿no? Entonces, ahí, esos son los problemas que tenemos con el presupuesto público, que espero que con los años se vayan superando, ¿no? Pero ya los vamos evidenciando.